el primer semestre para especializarme en mecatrónica automotriz y esta es la presentación de mi actividad entregable número 3. Pasamos de frente a la situación, la situación problemática, que nos dice: el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados que requieran operación posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Acá podemos ver la imagen y luego nos manda a la primera pregunta que nos dice: ¿cuál será el perímetro de la vista frontal de las piezas mecanizadas? Lo que he hecho aquí es ordenar según se muestra en la imagen, pero solo la parte de adelante, y quedaría así, ¿no? Me dice que los laditos que están aquí valen 8 y toda la punta desde donde termina este lado hasta el otro igual vale 8. Aquí nos dan más datos y este 2 que va a ser muy importante, esta parte 2 que nos va a ser muy importante para hallar el perímetro, también nos lo dan, ¿no? Y primero lo que en mi caso hice fue hallar la medida de este lado, ¿no? Y para eso usé el teorema de Pitágoras, ya que nos da los dos datos que nos permiten hallarlo, ¿no? Y eso lo tomé como el paso número 1, teorema de Pitágoras. Como ya todos sabemos, el teorema de Pitágoras se conforma diciendo que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? En este caso, la hipotenusa al cuadrado, que vendría a ser lo que nosotros deseamos buscar, va a ser igual a 2 al cuadrado, que nos da como dato de problema 2, que sería el cateto adyacente, más 8 al cuadrado, que como podemos ver esto tiene la misma medida que el lado que se le opone, el lado paralelo a este, ¿no? Entonces vendría a ser 8 igual. Entonces nos tendría que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado más 8 al cuadrado, dándonos un resultado de la hipotenusa al cuadrado igual a 4 más 64. Sumado esto nos da 68 y la hipotenusa al cuadrado, el cuadrado pasa como raíz y nos da un resultado de que la hipotenusa es igual a 8,25 milímetros. Nos da el resultado de que esta parte de aquí con esta parte de acá valen 8,25 milímetros cada una, ¿no? Y ahora luego lo que hice fue, porque para hallar el perímetro debemos hallar también la parte de esta semicircunferencia, ¿no? Pero en este caso lo tomamos como si fuera una circunferencia entera, porque si usted aprecia, si unimos esta parte con esta parte de acá generamos un círculo entero. Entonces lo hice así, ¿no? Como nos dan por dato de que el diámetro del semicírculo es 8, ya podemos hallar la medida de circunferencia, que sería igual a pi por el diámetro. Entonces la medida de la circunferencia va a ser igual a 3.14, que sería el valor de pi, por 8, que sería el diámetro. Entonces la medida de circunferencia vendría a ser 25,12 milímetros. Ahora lo dividimos entre 2 para hallar cada una de las partes, para hallar esta parte y esta parte, por eso lo dividimos entre 2, dándonos un resultado de 12,56 milímetros cada uno. Ahora el tercer paso va a ser hallar el perímetro total, porque ya tenemos todas las bases y todos los datos necesarios para hacerlo. Ya hallamos la medida de las semicircunferencias, ya hallamos la medida de estos lados que nos faltaban y ahora podemos hacerlo, ¿no? Entonces el perímetro es igual a la suma de todo el contorno. Entonces el perímetro va a ser igual a 8 por 4, porque hay 8, bueno, el 8 se repite 4 veces, más 12,56 por 2, porque se repite 2 veces, más 4 por 2, porque se repite 2 veces, más 8,5 por 2, porque igualmente se repite 2 veces, más 12, que sería esta parte de aquí, y más 24, que sería la parte grande, ¿no? Sumando todo eso, el perímetro nos da como resultado de 117,62 milímetros. Ahora viene la pregunta B, que dice: ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada? El paso 1 que yo hice fue identificar lo que voy a hacer, ¿no? Y llegué a la conclusión de que para hallar el área de la figura tendremos que hallar primero el área del cubo,
y restarla por las figuras que lo deforman, que son el cilindro y el prisma. Y se preguntará, ¿cómo hallé que es un cilindro o un prisma? Porque si usted observa, esta parte de acá que le falta, si la une con la otra parte, generamos un cilindro. Y aparte, la parte de abajo genera un prisma. Entonces lo primero que hice fue hallar el área del cubo, ¿no? El área del cubo simplemente es 6 por el área de una cara, ¿no? Y el área de la cara va a ser lado por lado, que sería 24 por 24, dándonos el área de una sola cara, 576 milímetros, ¿no? Y ahora, como ya tenemos el área de una cara, podemos multiplicarlo por 6 para hallar el área del cubo total. Entonces, multiplicando 576 por 6 nos da un resultado de 3456 milímetros al cuadrado. El paso 3 que yo hice fue hallar el área del cilindro. Para hallar el área del cilindro, la fórmula es 2pi por radio por la altura más 2pi por el radio al cuadrado. Y por dato ya nos dan el radio del cilindro y la altura, ¿no? Entonces el área del cilindro va a ser igual a 2 por 3.14, que sería pi, por 4, que es el radio, por 24, que es la altura, más 2 por 3.14, que vuelve a ser 2 por pi, por radio al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Resolviendo nos da un resultado de 6,28 por 96, al multiplicar 4 por 24, más 6.28 multiplicar 2 por 3.14, por 16, que sería 4 al cuadrado. Efectuando todo esto nos da un resultado de 602,88 más 100,48 milímetros, dándonos un resultado de 703.36 milímetros cuadrados, que sería el área del cilindro. El paso 4 fue, hallar el área del prisma, que esta parte fue un poco la más complicada que encontré, pero recordé una técnica que me enseñaron en la escuela, que decía, el área del prisma va a ser igual a la suma del área de todas sus caras. No necesito aprender una fórmula muy compleja para hallarlo, porque esta es otra forma de hacerlo. Entonces dividí, porque en realidad hay muchas caras y tengo que dividirlos, ¿no? Pero en este caso hay varias que se repiten. Por ejemplo, las caras laterales. Las representé con la letra A. Esta cara de aquí va a ser la misma que la otra cara del otro lado, la que se le opone, la que no se puede ver. Igual pasa con las caras de frente y atrás. Esta sería la cara de frente y la parte que no se ve vendría a ser la cara de la parte de atrás, ¿no? Y vendrían a ser iguales. Entonces A serían las caras laterales. Las caras laterales por dato ya nos da que es 24 y esta altura de acá, este lado de acá es 8.25. Y la multiplicación de estos dos, porque ese sería el área de un rectángulo, en este caso es un rectángulo, sería lado por altura, entonces nos daría un resultado de 198. Pero ahora quiero recalcar de que yo lo multiplico por 2 y se preguntarán por qué, porque como ya dije antes, hay dos caras que se repiten, esta cara de acá y la cara que no se puede ver, y nos da un resultado total de 396 milímetros cuadrados. Representé como ve la cara de arriba, esta parte de aquí, que vendría a ser igual que el otro, multiplicando el lado por altura, que sería 12 por 24. Ya por datos nos dan que esto es 24 y nos da un resultado de 288 milímetros cuadrados. Ahora la cara de abajo, tampoco se puede ver, pero se deduce porque ya tenemos un lado de esta parte y el otro lado que sería 24, ¿no? Entonces nos da la multiplicación de 16 por 24, lado por altura, que sería igual a 384 milímetros al cuadrado. Ahora usé D para representar caras de frente y atrás, y esto vendría a ser igual a las caras de frente, pues que son un trapecio, y para hallar el área de un trapecio va a ser igual a base menor más base mayor por altura sobre 2. Entonces la base mayor es 16, la base menor es 12, la altura es 8 por dato sobre 2. Y todo eso efectuado nos da un resultado de 112. Pero de nuevo lo vuelvo a multiplicar por 2 porque, como ya dije, se repite dos veces. Esta cara de acá va a ser la misma que la otra cara del otro lado que no se puede ver. Y dándonos un resultado de 224 milímetros cuadrados. Acá se ve la fórmula que yo utilicé. El área del prisma va a ser igual a
caras laterales más cara de arriba más la cara de abajo más las caras de frente y atrás. Entonces el área del prisma vendría a ser el resultado de la suma de todos los datos que nos salió. La suma de 396 más 288 más 384 más 224, dándonos un resultado de 1292 milímetros cuadrados. Esto sería el área del prisma. Ahora, como ya tenemos el área del prisma, el área del cilindro y el área del cubo, podemos hallar el área de la figura total en esta resolución, el cual deduje para hallar el área de la figura hay que restar el área del cubo y las áreas de las figuras que lo deforman. Entonces saldría una pequeña fórmula que sería esta: área de la figura va a ser igual a área del cubo menos área del cilindro más área del prisma. Reemplazando los datos, área de la figura sería igual a 3456 menos 703.36 más 1292. Sumando lo que está en paréntesis nos da un resultado de 3456 menos 1995.36. Restando nos daría que el área de la figura es un total de 1460.64 milímetros cuadrados. Aquí terminamos la primera parte de la actividad entregable. Ahora nos viene con esto, nos dice, si duplicamos las medidas, responda a las siguientes preguntas. Aquí fue muy fácil hallar las medidas porque simplemente tuve que multiplicar por 2 cada una, excepto las partes de aquí, porque como digo acá en deducción, solo bastaría multiplicar por 2 todos los valores, a excepción de uno, que vendría a ser estos pequeños lados de acá. ¿Por qué? Porque al cambiar esto, se cambia el teorema de Pitágoras y tenemos que volver a hacer para volver a sacar la medida de estos lados. Y aquí procedí a sacarlo, ¿no? Pasé el triángulo pequeño, lo traspasé para este triángulo un poco más grande y lo efectué. Recordando el teorema de Pitágoras, nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Reemplazando, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 16 al cuadrado más 4 al cuadrado, y esto efectuando su cuadrado sería igual a hipotenusa al cuadrado igual a 256 más 16, efectuándolo, sumándolo, nos da un resultado de 272 milímetros cuadrados, pero tenemos que pasar la raíz porque todavía nos queda h al cuadrado. Entonces el cuadrado pasa como raíz y la raíz cuadrada de 272 es 16.49. Ve cómo no solo fue multiplicarlo por 2, porque si lo hubiéramos multiplicado por 2, ni de chiste hubiéramos llegado a ese resultado, porque hubiera sido uno totalmente diferente afectando la resolución del problema, ¿no? Y ahora, como puedo observar, dice, ya con solo ese valor podemos hallar el perímetro. El perímetro va a ser igual a la suma de todas sus medidas. Entonces, el perímetro va a ser igual a 16 por 4 porque el 16 se repite 4 veces, 8 por 2 porque el 8 se repite 2 veces, 16,49 que es lo que acabamos de hallar por 2 porque hay dos lados que miden eso, más 25,12 porque son los lados de la circunferencia, la medida de la circunferencia que se repiten 2 veces igual, más 24, más 48. Efectuando toda esa suma nos da un resultado de 235.22 milímetros. Ese es el perímetro del área, el perímetro de la figura si ya duplicada los valores, ¿no? Y ahora la pregunta me dice, ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecánica? Sustente su respuesta. Bueno, ya hallamos el perímetro de la pieza ya multiplicada por 2 los valores. Y también ya tenemos el perímetro de la pieza normal, por datos, ¿no? Entonces lo puse en una simple regla de 3, ¿no? Entonces poniendo el perímetro y los porcentajes, porque 117.62 es el 100%, y ahora debemos hallar qué porcentaje es 135.22. La resolución es una regla de 3, esto multiplica con 100 y esto multiplica con la incógnita, entonces salimos que 235.22 por 100 sobre 117.62. Multiplicamos lo de arriba y nos da un resultado de 23.522 sobre 117.62. Y efectuando nos da un resultado de 200%. Y para hallar lo que excede debemos hallar la diferencia, ¿no?
Entonces restamos el 200% menos el 100% y nos da un resultado de 100%. Entonces, como respuesta, el porcentaje aumentó un 100% debido a que la suma total de perímetros se duplicó al momento de duplicar los datos, dando así como resultado un 100% más que el porcentaje anterior. Ahora nos lleva a la pregunta B. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Para este punto, para resolver esta pregunta tenemos que volver a hallar el valor del área total del cubo y el área de las figuras que lo deforman y restarlas para hallar el área de la figura. Primero hallé el área del cubo, que ahora es más sencillo, multiplicar 6 por 48 al cuadrado, que sería una cara, y nos da 6 por 2304, dándonos un resultado de 13.824 milímetros cuadrados. Este es el área del cubo. Ahora el área del cilindro. Como ya sabemos, el área del cilindro es igual a 2pi por radio por altura más 2pi por radio al cuadrado. Efectuando y reemplazando los nombres, nos da 2 por 3.14 por 8 por 48 más 2 por 3.14 por 8 al cuadrado. Efectuando los paréntesis, 2 por 3.14 nos da un resultado de 6.28 por 8 más 48 más 6.28 más 64. Multiplicando y para último dejar la suma, nos da un resultado de 24.411.52 más 401,92, dándonos un resultado así, efectuando la suma de 2.813.44 milímetros al cuadrado. ¿No? Este sería el área del cilindro. Ahora nos falta hallar el área del trapecio, que de igual manera lo representé usando la fórmula de mi escuela, que vendría a ser la suma de las áreas de su cara, ¿no? Ese sería el área del prisma. Entonces efectué primero el A, que vendría a ser las caras laterales, que vendrían a ser 48 por 16.49, que nos da un resultado de 791.52, pero esto lo multiplico por 2 porque, como ya expliqué antes, hay dos caras, entonces nos da un resultado de 1583.04 milímetros al cuadrado, ¿no? Ahora la B, que vendría a ser la cara de arriba, dándonos como operación 24 por 48, porque este mide 24 y lo largo 28, ¿no? Dándonos un resultado de 1152 milímetros al cuadrado. Ahora la C, que vendría a ser la cara de abajo, que multiplicamos 32 por 48, dándonos un resultado de 1536 milímetros al cuadrado. Ahora multiplicamos las caras delanteras. Como ya sabemos, es un trapecio y ya debemos tener muy sabido que para hallar el área de un trapecio es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces reemplacé, ¿no? La base mayor es 32 más 24, que vendría a ser la base menor, por 16, que es la altura que nos da de por dato, sobre 2. Esto nos da un resultado de 896 sobre 2, dándonos una división de 448. Pero vuelvo a multiplicarlo por 2 porque, como ya expliqué, hay dos caras. Entonces nos da un resultado de 896 milímetros cuadrados. Ahora vamos a hallar el área del prisma sumando todo esto. 1583.4 más 1152 más 1536 más 896. Esto vendría a ser, sumado todo esto, vendría a ser el área del prisma, dándonos un resultado de 5167.04 milímetros al cuadrado. Ahora viene la solución final. El área de la figura va a ser igual al área del cubo menos el área del cilindro más el área del prisma. Entonces, el área de la figura va a ser igual a 13.824 menos 2.813.44 más 5.167.04. Efectuando lo que está el paréntesis, nos da como resultado 13.824 menos 7.980.48. Efectuando esta resta, nos da un resultado de 5.843.52 milímetros al cuadrado. Esto es el área de la figura en total, ya despejando y quitando todo lo que no nos sirve, ¿no? Ahora hallemos el porcentaje. El área, que fue representado para hallar, una regla de 3, igual que en el otro instante. El
el área del primer gráfico sería 1460.64, que vendría a ser el 100%, y ahora tenemos 5843.52, que vendría a ser un X%, ¿no? Porque tenemos que hallar qué porcentaje es. Ahora podemos ver que efectuando la regla de 3 se multiplica 5843.52 por 100 sobre 1460.64. Esto nos da un resultado de 584.352 sobre 1460.64, dando un resultado así de 400%. La diferencia entre el porcentaje de las áreas tendríamos que restar el 400 menos el 100% original y nos da un resultado de 300%. Dando como respuesta que el área total de la pieza mecánica aumentó un 300% gracias a que los valores se duplicaron, y estos hicieron que el valor que era el total que teníamos al principio se cuatriplicara. Bueno, profesor, con esto llego al final de mi presentación de mi actividad entregable número 3, esperando que haya sido de su agrado. Le deseo buenos días y gracias.